Un saludo cordial, estimados estudiantes. Estoy haciendo esta grabación para que ustedes tengan un repaso general de las dos unidades, la unidad didáctica 2 y la unidad didáctica 3, de tal manera que puedan repasar lo que hemos avanzado y tengan mejores posibilidades de desarrollar nuestra evaluación del día jueves. No se olviden que vamos a dar en nuestro horario de 11 a 12:30 y que va a ser mediante la plataforma, muy parecido a lo que hemos dado en la anterior, pero con algunas correcciones que ustedes han pedido, ¿no? En ese sentido les pido por favor a todos, a todas, poder leer el texto y poder ir avanzando en el aprendizaje, sobre todo de conceptos. No se olviden que la evaluación no ha de ser de poner conceptos, no ha de ser de copiar los conceptos, ¿no? Esos exámenes que generalmente damos, ¿no? Sino más bien un poco de análisis, de síntesis, de entendimiento de nuestra materia. En ese sentido, la unidad didáctica 2 hace referencia a los aspectos generales de la evaluación de proyectos. Habíamos dicho que en la evaluación de proyectos tenemos que definir lo que es una evaluación. Para eso nos tomamos la definición de valoración desde un punto de vista de las cualidades y de las cantidades, ¿no? La parte cualitativa y la parte cuantitativa. Esto implica básicamente que nosotros tenemos que medir lo que estamos evaluando, y eso implica una comparación entre un estado ideal y un estado real. Es decir, la evaluación tiene que establecer un estado ideal. ¿Dónde van a estar los aspectos ideales? Por lo general, en los objetivos. Los objetivos es un aspecto ideal, jamás los objetivos en su totalidad se van cumpliendo, ¿no? Y al ejecutar nosotros vamos logrando una situación real. Entonces, entre la situación ideal y la situación real existe una diferencia y nosotros queremos medir eso, ¿no? Entonces, para eso nosotros comparamos una situación ideal y una situación real. Lo que nos ha de ayudar a comparar esta situación es los indicadores. Los indicadores que habíamos un poco trabajado bastante esto, que tienen que ver básicamente con la calidad o la cualidad, la cantidad y la cronología, ¿no? Y en el caso de las actividades en el marco lógico hace referencia a los costos, ¿no? Entonces no se olviden que los indicadores tienen 3C: calidad, cantidad y cronología. Y eso va a ir básicamente a que nosotros veamos los objetivos que tienen que ver con los fines, propósitos, componentes y actividades que vamos a evaluar, ¿no? Estos son los elementos centrales que evaluamos, pero hay otros elementos más que podríamos ir evaluando, ¿no? Por ejemplo, el desempeño, por ejemplo, el costo, podemos evaluar nuestra estructura, nuestros procesos. Hay muchos más elementos que podríamos evaluar en un proyecto. Para eso, una primera definición de evaluación que podríamos dar es el que Cohen y Franco el año 1991 nos da. Y nos dice que la evaluación tiene que ver con señalar, ¿no? ¿Qué evaluar? Es decir, el valor de una cosa, ¿no? El valor, fíjense, darle valor, no solamente cualitativo, sino cuantitativo. Para hacerlo se requiere un procedimiento que tiene que ver con pasos
a los cuales nosotros nos vamos a ceñir, mediante el cual se compara, fíjense, se compara aquello a evaluar respecto a un criterio o patrón determinado. Entonces, fíjense que acá yo puedo preguntarles, ponga criterios de evaluación de un proyecto tal, ¿no? Entonces podría yo poner esta pregunta para que ustedes vayan definiendo. Ya les había dicho, ¿no ve? Un criterio o patrón, por ejemplo, cuando uno quiere comprar un zapato, tiene ciertos criterios, ¿no? Y no pone cualquier criterio, sino pone criterios importantes. ¿Cuáles son esos criterios importantes para adquirir un zapato? Primer criterio, costo, ¿no? Segundo criterio, calidad. Tercer criterio, puede ser la calidad. Esos tres criterios que son recontra importantes. Algunos usan el criterio, por ejemplo, de la talla. Y obviamente, ¿no? Porque en la talla te determina el tamaño del zapato, ¿no? Si tú eres una señorita y compras un zapato tamaño 40, no te sirve. Por tanto, has hecho una mala compra. Pero si compras un zapato tamaño 35-36, entonces te sirve. Pues de esta manera utilizamos patrones, ¿no? Patrones o criterios determinados. Por lo pronto, estos criterios o patrones determinados tienen que ver con los indicadores que estamos señalando en nuestro marco lógico, ¿no? En nuestro marco lógico. Entonces, ojo, voy a hacer otro ejemplo. Cuando un trabajo está bien elaborado, ¿no? Bien elaborado. Entonces, cuando se cumple con los procedimientos, cuando se cumple disciplinadamente y se cumple responsablemente, pero además permite que nosotros podamos lograr el resultado que estamos buscando. Esos son los criterios para evaluar un trabajo. Y un trabajo, cuando se evalúa, siempre tiene criterios o patrones, ¿no? Hay algunos que toman en cuenta, por ejemplo, un criterio para entregar trabajo es que esté bien bonito, bien coloreado y todo esto, ¿no? Pero en lo personal no es un criterio que yo tomo, sino más bien disciplina, es decir, puntualidad, responsabilidad, que haga lo que se pide, que esté adecuadamente presentado, ¿no? Entonces ya cuando leo, evalúo eso. Una definición un poquito más específica de la evaluación de proyectos es el siguiente. La evaluación es una forma de investigación social. Investigación, es decir, cuando evaluamos nosotros construimos conocimientos. Sistemática, planificada y dirigida, encaminada a identificar y obtener y proporcionar de manera válida y fiable, fíjense, válida y fiable, confiable, quiere decir que los datos que nosotros vamos a agarrar me permite entender determinada realidad. Datos e información suficiente y relevante en el que apoyar un juicio acerca del mérito y el valor de los diferentes componentes de un programa, tanto en la fase de diagnóstico, programación o ejecución, o de un conjunto de actividades específicas que se realizan. Se han realizado o se realizarán, ¿no? Con el propósito de producir efectos y resultados concretos, comprobando la extensión y el grado en el que dichos logros se han dado. Fíjense, grado en el que dichos logros se han dado. Es decir, puede ser un grado cuantitativo o un grado cualitativo. Bueno, regular, malo o
primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? De forma tal que sirvan de base o guía para una toma de decisiones racionales e inteligentes entre cursos de acción, es decir, que nos permita cambiar o continuar con lo que estamos haciendo, o para solucionar problemas y promover el conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito o al fracaso de sus resultados. Si por ejemplo yo cuando compro un zapato me dice que tiene buena calidad, es lo que yo estoy buscando, tiene buen precio, pero no tiene la talla que yo estoy buscando, entonces ahí debo tomar una decisión, ¿lo compro o no lo compro? Entonces obviamente que si es una talla 40 para una mujer, entonces no lo va a comprar. Ahí ha tomado decisiones, ¿no? Inteligentemente y racionalmente, ¿no? Si lo compraría, tendría que ponerlo por adentro más plantillas, o lo pone periódicos o lo que sea, pero es grande y va a tener dificultades a la hora de usarlo. Este es un concepto que nos da Aguilar y Ezequiel Anderegg, ¿no? Que permite un poquito entender la evaluación de proyectos. Acá, bastante atención por favor, de acá va a salir unas preguntas, va a salir preguntas para poder diferenciar qué es una evaluación institucional, qué es una evaluación educativa y qué es una evaluación de proyectos. Fíjense que en una evaluación institucional el objeto de evaluación ha de ser la gestión institucional, cómo uno está haciendo su proceso, la toma de decisiones, la dirección, la organización, la ejecución, evaluación de la evaluación. Ya hemos dicho que una institución puede ser cualquiera que tenga fines de lucro o no, es una institución privada o una institución pública. Aquí hemos hecho referencia a instituciones, por ejemplo, como la cervecería. La cervecería es una institución. La empresa de cementos es una institución, ¿no? Ahora sí, diferenciamos una institución de una evaluación educativa. Por ejemplo, yo no puedo hacer una evaluación educativa en la cervecería porque no es su objeto, no es parte de su misión y su visión realizar evaluaciones educativas, o por lo menos no desarrollan procesos educativos. La evaluación educativa tiene que ver con procesos de enseñanza-aprendizaje, del desempeño de los estudiantes, de cómo están rindiendo de acuerdo a un plan curricular, ¿no? Entonces, por ejemplo, una evaluación institucional se puede hacer en un colegio, que es una institución, pero en ese colegio, en esa institución, se puede hacer también una evaluación educativa que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿No? Ojo acá, ¿no? Ojo, no en todas las instituciones podemos hacer evaluación educativa, ¿no? Hay instituciones que desarrollan procesos educativos, por ejemplo la universidad, el colegio, los institutos. Ahí se puede hacer una evaluación educativa, pero por ejemplo en la cervecería, en la empresa de cementos, en Carton Ball, en todas esas empresas no hacemos una evaluación educativa. Ahora sí, vamos a la evaluación de proyectos. El objeto de la evaluación de proyectos es mostrar la intervención y sus resultados en base a lo que hemos propuesto, ¿no? Un proyecto tiene objetivos y estos objetivos generales, específicos, nuestras metas, nuestros indicadores pueden ser evaluados. ¿Cómo estamos interviniendo y cuáles son los resultados? ¿Cuál es la utilidad de la evaluación institucional y la evaluación educativa? Interpretar, cambiar y mejorar la calidad
institucional en el ámbito de la educación. En cambio, en el tema de proyectos es mejorar el desempeño de los proyectos educativos. No se olviden, hay también proyectos que no son educativos. Por ejemplo, hay proyectos de construcción de carreteras, construcción de casas, construcción de colegios, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es la evaluación de proyectos educativos. ¿Y qué evaluamos en proyectos educativos? Básicamente evaluamos el desempeño de los proyectos, cómo se está dando, cómo está actuando. ¿Cuáles son las coincidencias en los tres ámbitos? Emitir un juicio de valor, es decir, nosotros tenemos que dar nuestro pensamiento, nuestra valoración. Recolecta información, las interpreta, fíjense, recolecta porque vamos a aplicar instrumentos para esto, y las interpreta, es decir, detrás de esa información, ¿qué es lo que nos está dando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Eso es interpretación de la información. Y tercero, la evaluación sirve para la toma de decisiones. ¿Qué es tomar decisiones? Implica que nosotros sigamos o no con este proceso, ¿no? Por ejemplo, hay evaluaciones de proyectos en los cuales deciden cesar el proyecto debido a que no está cumpliendo los objetivos y por tanto no amerita continuar. Para esto nosotros hacemos juicios de valor. Entonces, ¿qué es un juicio de valor? Los juicios de valor comunes son las críticas o comentarios que hacemos todas las personas hacia otras personas o cosas dependiendo de nuestra perspectiva o gusto. Fíjense, de nuestra perspectiva o gusto. Eso es un juicio de valor, ¿no? En el que no contamos con mayor información, solamente decimos cierta situación. Por tanto, un ejemplo de ello puede ser un postulante a un puesto de trabajo que afirma que sus compañeros no están capacitados para hacerlo. Eso es un juicio de valor porque no has revisado su currículum, no has revisado su hoja de vida y no sabe, probablemente sean mucho más capacitados y no están diciéndolos, ¿no? Entonces es mejor un poquito ahí no emitir juicios de valor si no contamos con información, porque al contar con información ya valoramos esa información. Acá puede haber una pregunta en el examen sobre los juicios de valor. No se olviden, porque los juicios de valor son bien importantes a la hora de hacer evaluación. No hay que entrar en realizar los prejuicios, ¿no? Lo que intentamos es valorar la información con la que contamos. ¿Cuáles son los principios de la evaluación? Imparcialidad e independencia. La imparcialidad e independencia tiene que ver con que no nos vayamos a uno o al otro lado, es decir, que seamos neutros y que la información salga de lo que tiene que salir a partir de lo que estamos observando. E independencia, es decir, que implica que no dependamos de algo, es decir, si yo evalúo mal, me van a pagar mal, entonces ya aquí yo tengo una dependencia. Entonces hay que sacarnos de esto y ser lo más independientemente posibles, ¿no? Para poder realizar una buena evaluación. La credibilidad, es decir, que lo que nosotros vamos a sacar sea cierto, sea verídico y tenga credibilidad, que se crea lo que estamos haciendo, que no sea algo no creíble, ¿no? Algo que no hemos sacado verdaderamente. Participación de los beneficiarios tiene que ver con que la gente que está involucrada en el proyecto pueda
emitir su pensamiento, sus juicios a partir de lo que él está participando. Y desde luego tiene que ser útil una evaluación porque tiene que sacar un resultado, no solamente un resultado concreto, sino también puede ser un resultado abstracto que me permita ayudar de alguna manera. Para eso, la utilidad de la evaluación tiene que ver con la mejora del desempeño, es decir, con que la gente haga de mejor manera lo que está haciendo, fortalecer la toma de decisiones y la planeación, es decir, que la gente pueda tomar de mejor manera el curso de su acción y avisorar objetivos de mejor manera en la planeación. Contribuir al aprendizaje, desde luego, uno cuando hace una evaluación aprende de las cosas malas, de las cosas buenas. Avanzar hacia el empoderamiento, esto va a implicar que la gente pueda asumir sus propias decisiones responsablemente y mejorar la rendición de cuenta, que tiene que ver con los presupuestos asignados, con el manejo de recursos humanos, con el manejo del tiempo, y contribuir a un conocimiento general, que la gente conozca, sepa. Hasta ahí sería un poquito la primera unidad. La segunda unidad. Entonces pasamos un poquito a la unidad 3, tipos de evaluación. Ya hemos definido qué es evaluar, cuál es la finalidad, cuál es la utilidad, cuáles son los propósitos de la evaluación. Ahora vamos a ir trabajando los tipos de evaluación, ¿no? Los tipos de evaluación que tienen que ver básicamente con la clasificación que hay de las evaluaciones. Los tipos más difundidos suelen diferenciarse de acuerdo a los siguientes criterios. Fíjense, según el momento en el que se realiza, momento en el que se realiza la evaluación. Eso es básicamente si está en un momento de inicio, de ejecución o de culminación. Según quien la realiza, es decir, si somos responsables o intervienen en la evaluación. Esto básicamente tiene que ver con los sujetos, ¿no? Es decir, si son sujetos que están siendo intervenidos, son beneficiarios, o son sujetos que trabajan, o son sujetos externos vinculados al proyecto. Según los propósitos y la índole de las decisiones que se espera tomar en el futuro en función a los resultados de la evaluación. Es decir, si el proyecto tiene o no tiene un objetivo, y si ese objetivo ayuda a tomar decisiones en el futuro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué propósito tiene la universidad? En general, formar profesionales, ¿no? Yo puedo hacer una evaluación, que me permita ver estos resultados. Es decir, yo puedo evaluar a los estudiantes que han egresado y que han culminado y han defendido sus títulos, a ver qué calidad tienen, cuál es su desempeño, qué competencias tienen, etcétera, etcétera. Tipos de evaluación según el momento en el que se evalúa. Para entender esta parte, recordemos que un proyecto tiene un ciclo de vida. Comienza con un diseño o planificación, preinversión, luego se ejecuta ejecución y luego concluye el proyecto, finalización del proyecto. En esta última parte es donde se hace mención de la evaluación. Por lo general se evalúa al final. No es tan cierto, que igual podemos evaluar al principio, podemos evaluar en el proceso y podemos evaluar cuando se ha terminado. Entonces, evaluamos ex ante, decimos, porque es antes
de la ejecución. Esta evaluación se realiza antes de la ejecución del proyecto y, como su nombre lo indica, la evaluación ex ante, a veces denominada también de predecisión o de factibilidad o de pertinencia, se emprende antes de iniciar un proyecto para tomar una decisión relativa a si debe implementarse o no. Fíjense que acá las evaluaciones ex ante, las de preinversión o de factibilidad, nos permiten, en la mayoría de los casos, ver con cuánto de recursos tenemos que ejecutar el proyecto, qué recursos humanos necesitamos, cuánto tiempo necesitamos, qué materiales tenemos que utilizar, cómo está compuesta nuestra población, ¿no? En algunos momentos a esto se ha venido a llamar estudios TESA, estudios técnicos, económicos, social y ambiental, ¿no? Entonces fíjense que en esta parte que ustedes han visto en la evaluación en proyectos, los estudios TESAS es una evaluación para la implementación del proyecto. Ejemplo, haremos una comparación con algo cotidiano como es cocinar. Supongamos que quiere cocinar algo nuevo y para eso busca una receta, diseño de un pato a la naranja. En el sentido, antes de cocinar debes ver, uno, si tiene todos los ingredientes y si tienes los instrumentos suficientes, y si le gustará a la gente, si tienes la suficiente habilidad. En conclusión, debes evaluar si puedes o no poner en práctica la receta. Entonces, fíjense, antes, ¿no? Entonces ahí yo puedo ponerlo ejemplos. Voy a poner en la evaluación ejemplos de proyectos cuando nosotros estamos haciendo una evaluación ex ante. ¿Sí? Evaluación ex durante, que tienen que ver en la evaluación durante el proceso. Un seguimiento continuo garantiza que cualquier irregularidad se detecte y corrija a tiempo, lo que permite reducir al mínimo los efectos perjudiciales para el proyecto. Para que resulte verdaderamente eficaz, debe realizarse de forma abierta con una amplia participación de los interesados. Esta evaluación generalmente se realiza en un determinado tiempo o corte de tiempo, que se verifica especialmente los resultados parciales. Es decir, paramos un momento en la ejecución y evaluamos. Es lo que nos está diciendo, un corte. Hasta aquí un momentito a ver cómo estamos haciendo, ¿no? Continuando con el anterior ejemplo, digamos que se aprobó cocinar pato a la naranja. En este sentido se procede a ejecutar la receta. Hacemos las actividades, es decir, empezamos a cocinar, controlamos lo que sea. Casi como la receta dice, picando verduras, cociendo el pato, controlando el tiempo de cocción, poniendo el agua, poniendo la sal, todo lo que amerita hacer un pato. Y realizamos un monitoreo, es decir, cómo está yendo. Pero llega un momento en el que tenemos que probar la comida. Antes de seguir este momento es la evaluación ex durante o de proceso, donde veremos cómo está la comida. Esto nos servirá para corregir el platillo si es necesario, si le falta sal o si hay que poner más condimentos. O sea, depende del gusto del que está cocinando. Ahí vamos a tener que hacer y tomar decisiones y hacer juicios. Más sal, menos sal, más condimento, menos condimento, más fuego, menos fuego, más agua, menos agua. Evaluación ex post. En las evaluaciones ex post, el foco está colocado en la eficacia, la efectividad y la eficiencia de un proyecto o programa. Pero es necesario destacar que apuntan fundamentalmente a obtener elementos útiles para decidir si conviene seguir implementando esta línea de proyectos y, en caso afirmativo, qué aspectos pueden mejorarse en futuras formulaciones. No se olviden,
eficacia, efectividad y eficiencia. 3 categorías de conceptos que van a trabajar bastante en la evaluación, sobre todo en proyectos y en programas. Eficiencia. Hemos logrado los resultados con un presupuesto adecuado. Eficacia. ¿Se han logrado los objetivos? ¿Cuánto se ha logrado? Efectividad. Si esos objetivos cumplidos realmente ha impactado en nuestros sujetos, eso vamos a medir y vamos a hacer algunas prácticas al finalizar. Terminando con el ejemplo, ha llegado el momento de realizar la evaluación final, donde juzgaremos si el platillo salió como queríamos o no salió un desastre. Hay que aclarar que esto lo definirán los que prueben el platillo, pero podemos decir que el resultado final nunca es igual al que está planificado, inicialmente porque siempre hay cambios en el camino. Entonces, la evaluación final tiene que ver con cómo nos ha salido y cuál es la percepción que tienen después de haber cocinado. Obviamente el resultado va a ser nuestro plato de comida, pato a la naranja. Tipos de evaluación según quién las realiza. ¿Quién? Sujetos, ¿no? Evaluación externa, es decir, el sujeto no es parte del proyecto, sino es una persona externa en el que se ha dado esta decisión de evaluar, de valorar el proyecto, de hacer juicios en base a esta información de manera ordenada, sistemática. Entonces, un evaluador externo, por ejemplo en la universidad, un evaluador externo puede ser otros docentes de las universidades diferentes, por ejemplo, que nos vengan a evaluar de la UMSA, que nos van a evaluar del siglo XX, o de Santa Cruz, de la Gabriel Zené Moreno. Retomando el ejemplo anterior donde queríamos preparar un delicioso pato a la naranja, supongamos que queremos saber cómo nos salió. En este caso llamaremos a un chef, evaluador externo. No ha cocinado él, sino ha venido, que nos dará una valoración y juzgará el pato o el plato que preparamos. ¿Cómo se sentiría al ser evaluados por una persona que no conocen y que es un experto? Bueno, la respuesta es de ustedes, porque cada uno va a ir viendo si lo ha hecho o no lo ha hecho conforme un chef, porque un chef tiene un ideal de pato a la naranja. Seguramente no se pondrán muy tranquilos, ¿no? Evaluación interna. Entonces, la evaluación interna tiene que ver con los sujetos que son parte del proyecto o que son beneficiarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, una evaluación interna, si sus beneficiarios son mujeres y niños de 4 o 5 años de edad y maestros, entonces, ¿quién va a hacer una evaluación interna? Las mujeres, los niños y los maestros, ¿no? En este caso, el evaluador de nuestro platillo sería la propia familia. Evaluación interna, a la cual serviremos nuestro platillo. ¿Será que ellos tengan una opinión sincera? Ahí ya vamos a ir viendo después cómo eso va a ir influyendo. Bueno, al menos no es tan tensionada como la evaluación externa, porque de externo no lo conocemos, no sabemos. Sí sabemos que es un experto, pero no sabemos qué criterios tomará. Evaluación mixta, cuando combinamos la evaluación externa con la evaluación interna, haciendo que los evaluadores externos realicen su trabajo en estrecho contacto y con la participación de los miembros del proyecto a evaluar. De esta manera se pretende superar dificultades, al mismo tiempo que se preserven las ventajas de ambos, ¿no? Una evaluación externa con una evaluación interna vincula sujetos, expertos o personas pares iguales de otro lugar y los que son parte del proyecto.
ambos pueden hacer una evaluación mixta. Evaluación participativa, ¿no? La evaluación participativa se define como una evaluación en la que los actores implicados en el proyecto, desde los miembros del equipo, es decir, gerente del proyecto, coordinador, secretarias, facilitadores y miembros de la población afectada, ya sea madres, padres, niños, tienen una oportunidad para ofrecer sus comentarios y sugerencias sobre el proyecto y, si procede, para influir su desarrollo y o productos futuros. La evaluación participativa siempre se le hace contando con información, pero además siendo parte del proyecto. Tipos de evaluación según múltiples propósitos de la evaluación. Un propósito puede ser la evaluación formativa, ¿no?, que emprende el propósito de mejorar una intervención de un proyecto en un momento determinado y para un grupo específico de personas. Es decir, formar a las personas, desarrollar ciertas habilidades y destrezas en ellos. Evaluación sumativa o de resumen. La evaluación sumativa o de resumen se emprende con el propósito de obtener un juicio global sobre el valor de alguna intervención o acción humana. Eso va a implicar que tengamos que hacer un junte de una serie de características para sacar una suma. Ya vamos terminando el propósito de la evaluación según los siguientes, ¿no? Es decir, que la evaluación puede tener los siguientes propósitos: mejorar la toma de decisiones, es decir, que tomemos decisiones acertadamente y adecuadamente. Identificar los principales riesgos. Siempre hay riesgos en un proyecto, ¿no? Y mediante la evaluación podemos identificarlo. Promover un alto grado de organización conjunta, lo que nos ha de permitir organizar, asignar funciones y responsabilidades. Reducir los costes del proyecto. Hay muchos que entran en esto porque utilizan bastante dinero para hacer una actividad, cuando se podría haber hecho con el menor costo. Es bien importante el tema del costo porque nos permite ampliar nuestro impacto. Por ejemplo, cuando uno está con gripe, es mejor tomar una sopa de pollo, tomar un analgésico o hacerse poner una inyección. Alguno dirá, depende del resfrío. No, el resfrío es resfrío. Otra cosa es si ya pasa a pulmonía. Otra cosa es si ya pasa a tuberculosis, ¿no? El resfrío común. Entonces ahí es mejor tomar una sopita de pollo, descansar, y a lo mucho tomar una pastilla, pero no vale la pena hacerse poner para un resfrío una inyección. Entonces podemos diferenciar ahí. Algún momento alguien había preguntado lo que es seguimiento y monitoreo, ¿no? El seguimiento y monitoreo se lo hace permanente y constantemente en la ejecución del proyecto y tiene que ver con ir viendo permanentemente cómo se está desarrollando. Bueno, muchas gracias por su atención. Más bien un poquito irles motivando a que lean las dos unidades, porque el examen no ha de ser de copiar el concepto, definición. Sí tienen que saber el concepto. O sea, no van a poder responder el examen si es que no conocen los conceptos, ¿no? Podría mencionarles a ver un par de preguntas que podrían entrar en el examen. 1. El proyecto tiene los siguientes sujetos beneficiarios: padres, madres y estudiantes bachilleres.
llamémoslo proyecto de orientación vocacional. ¿Quién debe realizar evaluación externa? Inciso A, profesores de otro colegio. Inciso B, estudiantes del proyecto. Inciso C, ambos. Entonces ahí tienen que saber, pues, ¿no? De esa manera un poquito va a ser una pregunta. A ver, otra pregunta puede ser de la siguiente manera. Se ha desarrollado un proyecto sobre orientación vocacional a estudiantes de cuarto de secundaria. Evaluación ex ante puede medir, inciso A, características sociales, económicas, edad, conocimiento y cultura de los estudiantes. Evaluación ex ante puede medir los conocimientos adquiridos en los talleres. Evaluación ex ante puede medir si han elegido o no han elegido sus carreras. Ahí lo correcto es el inciso A, ex ante. Evaluar si han elegido o no la profesión es ex post, después de la orientación. Y si han adquirido conocimientos o no, puede ser evaluación ex durante. Ya le estoy dando las preguntas para la evaluación. Entonces, un saludo cordial a todos ustedes, que esto nos pueda servir para que tengamos mejores resultados en nuestro examen.